Era diciembre de 2022. La nieve cubría las calles de Denver como una manta blanca. Acababa de llegar a mi pequeño apartamento después de trabajar doble turno en la clínica. Estaba agotada. Mis manos entumecidas por el frío, mi respiración formando nubes de vapor. Me quité las botas y miré hacia la puerta. Ahí estaba mi maleta, ya empacada para las fiestas navideñas. Una bufanda verde pino doblada encima. Los regalos que había envuelto con tanto cuidado esperaban a un lado. Había recordado comprar la nuez moscada que le gustaba a mi tía. Incluso encontré ese dulce especial que siempre pedía. Lo tenía todo listo. Como siempre. Esperaba que este año fuera diferente. Que finalmente fuera suficiente para ellos. Entonces sonó mi teléfono. Era Julián, mi hermano menor. «Hola, Lena», me dijo. Pero su voz sonaba extraña. Distante. «Oye, solo quería avisarte. Marina viene a la cena de Navidad este año». Marina era su nueva novia. La que practicaba sanación con sonidos. Una vez quemó salvia en la sala porque mencioné que trabajaba en cuidados paliativos. Dijo que mi energía era muy pesada. «Ella es muy sensible a las energías», continuó Julián. «Y el trabajo que haces en el hospital, bueno, es mucho para ella. Pensamos que tal vez este año podrías tomarte un descanso. ¿Entiendes? No es nada personal». Me quedé mirando las luces parpadeantes de mi pequeño árbol navideño. Nada personal. Antes de que pudiera responder, mi madre me llamó. Su voz era dulce pero fría como el acero. «Cariño, solo queremos paz. Ya sabes lo delicada que es Marina. Si vienes, las cosas podrían ponerse incómodas. Honestamente, si apareces, puede que ni abramos la puerta». No hubo mentiras. No hubo excusas bonitas. Solo rechazo directo y claro. No grité. No lloré. No supliqué que me incluyeran. Solo me quedé ahí, con el teléfono en la mano, mirando los regalitos que había envuelto con esperanza temblorosa. Regalos para gente que nunca me había hecho un lugar en sus vidas. Gente que solo notaba mi ausencia cuando les causaba problemas. Ese año, finalmente, dejé que el silencio hablara por mí. Me moví lentamente, como alguien que dobla las últimas sillas después de un funeral invisible. Abrí mi laptop y entré a mi cuenta bancaria. La transferencia automática para cubrir los impuestos atrasados de mis padres, cancelada. El depósito mensual para el negocio de Julián, bloqueado. El seguro del auto que había firmado como aval para papá, terminado. No estaba enojada. Solo había terminado. Durante tanto tiempo creí que si daba lo suficiente, si me mantenía útil, si seguía apareciendo con guisos y calma, me ganaría un lugar en la mesa. No solo físicamente, sino emocionalmente. Pensé que ser confiable me hacía indispensable. Pero en ese silencio cálido, rodeada del aroma a canela y el zumbido bajo de mi viejo radiador, la verdad se asentó como la nieve. Nunca fui celebrada. Simplemente me permitían existir hasta que ya no. Por la ventana, los primeros copos comenzaron a caer, suaves y seguros, silenciando la ciudad con un murmullo blanco. Miré a través del cristal y sentí algo sorprendente. Alivio. No más esfuerzo para encajar. No más pedir, encogerme, caminar de puntillas. No más rogar que me dejaran entrar. Esta Navidad, no sería la forastera presionando su cara contra la ventana. No sería la que casi es suficiente. Solo me recordaban cuando algo necesitaba arreglarse. Solía pensar que esto era normal. Como algunos niños recibían atención y suavidad mientras otros debían funcionar como muebles. Firmes, útiles y silenciosos. Yo era la mayor. La prueba, como le gustaba decir a papá en las reuniones. La hija de práctica, la que tenía que ganarse el afecto siendo útil. Mientras tanto, Julián, 5 años menor, era el bebé milagro, el encantador, el soñador. Cuando él no pagaba la renta para financiar el tercer intento de álbum de su banda, era ambición. Cuando yo tomaba turnos extra en el hospital, estaba exagerando otra vez.
Recuerdo cuando pintó formas abstractas en la pared del garaje a los 15 años. Mis padres lo llamaron arte apasionado. Se rieron. Yo tiré un plato de sopa 2 días después y recibí una conferencia sobre descuido. Una vez en la preparatoria, llené una solicitud para ayuda financiera y la dejé en el mostrador para que mamá la firmara. Incluso marqué donde tenía que firmar. Nunca preguntó por ella. Cuando llegó mi carta de aceptación a la escuela de medicina, la traje a casa como un trofeo. Ella la miró y murmuró, «Qué intenso. Solo no te pierdas en eso». Luego siguió cortando apio. Y cuando Julián abandonó la escuela por tercera vez para lanzar un podcast de sanación, le hicieron una cena de bienvenida con velas y vino. Hubo globos, pastel, incluso una foto enmarcada de Julián sosteniendo un pincel que todavía cuelga en el pasillo como si fuera una reliquia sagrada. La misma casa que nunca me había hecho una sola fiesta de graduación parecía vibrar de orgullo por el hijo que no había tenido un trabajo estable en años. Una vez encontré uno de mis cuadernos de dibujo ahí, medio lleno con garabatos de mis descansos en el hospital, escenas de atardeceres de Denver y manos de pacientes en recuperación. Tirado en el reciclaje bajo menús de comida para llevar y cupones vencidos. Cuando pregunté por él, se encogieron de hombros, se rieron, dijeron que pensaron que era papel de desecho. Tal vez para ellos lo era. Tal vez yo también. Aún así, seguí apareciendo durante la escuela de medicina, durante la residencia, durante los turnos nocturnos en habitaciones silenciosas donde la mayoría de los doctores no se demoraban. Habitaciones llenas de fotos descoloridas, susurros de arrepentimientos y el dolor de ser dejado atrás. Por eso elegí geriatría. Me vi a mí misma en esos espacios olvidados. Gente que había volcado sus vidas y ahora solo era notada cuando las cosas se rompían. En casa, mi papel nunca cambió. Era la tranquila, la ayudante, la mano invisible que evitaba que las grietas se extendieran. Cuando el techo empezó a gotear después de una tormenta de nieve y el seguro negó la reclamación, pagué en silencio. Cuando el trabajo independiente de Julián se secó otra vez, transferí dinero sin hacer preguntas. Cuando la cadera de mamá empezó a trabarse y su fisioterapeuta dejó de venir por pagos perdidos, llamé, programé, cubrí, coordiné. Porque los amaba. O porque todavía creía que el amor era algo transaccional, algo que te ganabas a través del sacrificio. Nunca dijeron gracias. No necesitaban hacerlo. En su mundo, el amor no se hablaba en voz alta. Se asumía, se esperaba, como la gravedad o la luz del día. Y cada vez que entregaba un pedazo de mí misma, lo tomaban. No maliciosamente, solo ciegamente. Nunca preguntando qué me costaba. Durante años, pensé que eso significaba familia. Ser invisible pero indispensable, como andamios, esencial, pero nunca el centro de atención. Pero esa noche, después de las llamadas diciéndome que no era bienvenida en Navidad, algo en mí se rompió. Me di cuenta de que los andamios no están hechos para sangrar por el edificio que sostienen. Había terminado de ver mi vida encogerse para hacerla de ellos más cómoda. Si esta historia te resuena, aunque sea un poco, no olvides suscribirte. Hay más por venir. Y créeme, la siguiente parte, ahí es cuando todo cambia. Cuando Julián compró impulsivamente un nuevo set de lentes vintage para su proyecto documental y no pudo pagar su vuelo de Acción de Gracias a casa, le compré el boleto otra vez. Me abrazó en la puerta, me llamó la mejor hermana del universo, y para la siguiente semana, estaba olvidado. Solo otro favor doblado pulcramente en el libro invisible que nunca se suponía que debía reconocer. Nadie tenía que pedir. Siempre estaba un paso adelante, como un fantasma en la maquinaria de fondo de sus vidas. Arreglando, cubriendo, suavizando en silencio. Nunca vista pero siempre necesaria. Nunca dijeron gracias. Tal vez porque la gratitud hace más difícil seguir apoyándose en alguien sin pausa. Me dije que era más fácil así. La gratitud te hacía visible, y las cosas visibles podían ser juzgadas o dejadas atrás. Así que desaparecí detrás del yeso de su comodidad, la viga oculta que nunca se rompió hasta ahora. A veces, después de turnos de 12 horas en el hospital,
Me sentaba junto a la ventana con té de menta y me preguntaba cómo se sentiría simplemente ser vista. No por lo que podía resolver o pagar o mantener un nido. Solo vista. No como un plan de respaldo, no como andamios, sino como Lena. Pero esos pensamientos eran lujos. Y los deseos eran para chicos dorados con cuadernos de dibujo, no para chicas con software de impuestos y cuentas de calefacción. Así que seguí adelante. Traje el budín de pan cada Navidad, el que les encantaba, y sonreí cuando preguntaban quién lo había hecho otra vez, como si hubiera flotado en una brisa navideña. Cuando la renta de Julián se quedaba corta, transfería dinero sin decir palabra. Cuando mis padres llamaban, confundidos por sus formularios W2, me quedaba en el teléfono hasta pasada la medianoche, guiándolos línea por línea. Mientras mis propios impuestos esperaban en una pila pulcra y sin abrir junto al refrigerador. Me dije que amar significaba aparecer, ser constante, resolver todo. Que un día, si cargaba suficiente peso, alguien se voltearía y finalmente me vería debajo de él. Pero parada ahí en mi pequeña cocina, el teléfono todavía tibio de la llamada que me había desterrado de Navidad por ser demasiado, sabía mejor. No me verían. No porque no les importara, sino porque nunca les había pedido que lo hicieran. Los había entrenado para que no lo hicieran. Esa noche, con canela flotando en el aire y nieve cayendo como absolución más allá de mi ventana, tomé mi teléfono. No para llamar, no para suplicar. Abrí mi aplicación bancaria. En silencio, presioné cancelar. Los $8,000 que había estado enviando cada mes para mantener a flote su hipoteca, desaparecidos. Ahorros de emergencia bloqueados. No más reparaciones sorpresa. No más rescates de medianoche. La batería muerta del auto de Julián el próximo invierno sería su problema. Al principio, se sintió robótico. Solo unos toques. Cancelar transferencia automática. Terminar autorización de pago. Congelar acceso conjunto, como lavarme los dientes o pagar mi renta. Rutina. Pero con cada clic, una extraña quietud se desplegó dentro de mí. No entumecimiento, no amargura. Se sintió como libertad. Un pájaro estirándose dentro de mí, a las secas, tentativas. Dándose cuenta de que la puerta de la jaula había estado entreabierta todo este tiempo. Abrí mi cuaderno e hice una lista. No para culparme, solo para ver todas las deudas silenciosas que había tragado sin decir palabra. Los vuelos, la cirugía sorpresa, los cheques rebotados, los autos descompuestos, las docenas de emergencias que había parcheado tras bambalinas sin gracias, sin ceremonia. La tinta se difuminó, no por lágrimas, sino por el peso de finalmente presenciar mi propio agotamiento. No estaba enojada, sin importar cómo lo interpretarían después. Lena está siendo fría. Lena siempre es tan intensa. No, no estaba enojada. Y lo de ser invisible por tanto tiempo es que la gente solo nota cuando te vas. Cuando las cosas se caen. El pago perdido de la hipoteca no dolería hasta que llegara el aviso final. El fondo de mantenimiento cancelado no importaría hasta que las tuberías se rompieran otra vez en enero. Los trabajos de Julián todavía subirían y bajarían como olas. Pero esta vez, sin red debajo de él. Sin hermana silenciosa cosiendo todo junto con amor y transferencias bancarias. No hice anuncios. No hubo salida dramática. No hubo publicaciones crípticas en Facebook. Ni siquiera le dije a la tía Ramona, la única que todavía enviaba tarjetas de cumpleaños en letra cursiva. Solo desconecté el mensaje navideño a medio escribir deseando calidez y amor. Lo borré. El arbolito que había puesto en la esquina, desconecté sus luces. Los regalos que había envuelto cuidadosa y consideradamente, los deslicé en el armario del pasillo, su papel brillante de repente ridículo frente a mi decisión. No lloré. No había espacio para tristeza, solo claridad. El amor no se supone que se sienta como un trabajo no pagado. La familia no debería sentirse como una suscripción con tarifa oculta.
Había pasado décadas tratando de ganarme lo que debería haber sido dado libremente. Pero el silencio no es amor y la utilidad no es pertenencia. Al otro lado de la ciudad, en una casa llena de luces y ruido, se rieron sin mí. Y por primera vez, los dejé. Los dejé construir su celebración sobre la ilusión que habían pasado años curando. La que yo era el problema. La que mi silencio se interpretaba como amargura, mi distancia como culpa. Donde yo era la pesada, la complicada, la que nunca encajaba en el brillo de sus fiestas curadas. Por primera vez, no aparecí. Y al hacerlo, recuperé algo que ni siquiera sabía que había entregado. La mañana de Navidad llegó, suave y gris, el horizonte de Denver envuelto en niebla, nieve aferrándose a los techos como glaseado olvidado. El silencio afuera hizo eco del silencio interior. Me senté junto a la ventana envuelta en mi manta favorita, la que olía ligeramente a romero y comodidad. Una taza tibia de té de manzana y canela acunada en mis manos, el vapor subiendo como memoria. No encendí el árbol. No puse play en la lista de reproducción navideña cuidadosamente curada que una vez usé para llenar los vacíos. No llamé. No envié mensajes. Simplemente fui, tranquila, completa, quieta. Los regalos que había envuelto se quedaron sin tocar en la esquina. Coloridos, alegres, un poco ingenuos. Se veían extraños ahora, como si pertenecieran a alguien que todavía creía que el esfuerzo garantizaba pertenencia. Pero no hubo dolor esa mañana. No hubo molestia, no hubo lágrimas, solo quietud. Quietud sagrada y limpiadora, como el aliento después de un grito largo, como aire después de una tormenta. No me había dado cuenta de cuánto ruido había estado cargando hasta que desapareció. El tiempo se movió diferente ese día. El mediodía pasó como un susurro. No hubo llamadas, no hubo alboroto de fondo de la cocina de mis padres. No hubo selfies festivos de Julián y Marina con hashtags sobre alegría. No hubo solicitudes de Venmo por gastos navideños sorpresa. Solo silencio. No sentí urgencia de interrumpirlo hasta que cayó la tarde y el cielo se volvió púrpura magullado. Mi teléfono vibró una vez, luego otra, 3 veces en total. Al principio, lo ignoré. Probablemente algún hilo grupal del trabajo que había olvidado silenciar. Pero entonces un mensaje iluminó la pantalla. Ramona, puedes contestar. Ya has hecho suficiente daño. Me congelé. ¿Daño? Ni siquiera había estado ahí. Mi teléfono sonó. Su nombre apareció otra vez. Contesté, mi voz áspera por el desuso. ¿Qué pasó? Su tono era gentil, como si se acercara a algo roto. Están diciendo que arruinaste la Navidad, dijo en voz baja. Pero Lena, ni siquiera estuviste ahí. Las palabras golpearon como hielo. Parpadeé. ¿Cómo arruinas algo a lo que no fuiste invitada? Dudó, luego comenzó a explicar en pedazos fragmentados. Aparentemente, en algún momento después de la cena, Marina, copa de vino en mano, comenzó a admirar las fotos familiares en la repisa. Se había detenido frente a una foto, una instantánea descolorida y ligeramente torcida de una fiesta de cumpleaños hace mucho tiempo. Debía tener 11 o 12 años. Capturada a mitad de risa en un suéter granate demasiado grande, una manga casi tragándose mi mano. Marina inclinó la cabeza, entrecerró los ojos, y luego lo dijo con suficiente claridad para que toda la sala escuchara. Esa es la doctora Lena Morgan, ¿verdad? La tía Ramona asintió lentamente. Ella es la que se sentó con mi vecina toda la noche. Le salvó la vida. ¿En serio? El aire cambió. La risa se cortó como si alguien hubiera presionado un interruptor. Los tenedores se quedaron suspendidos en el aire. Las copas dejaron de tintinear. Julián se puso pálido. La sonrisa de mi madre se congeló. Marina miró de cara en cara y preguntó, «Espera, ¿Lena es tu hermana, de la que hablas?» Nadie respondió de inmediato, pero lo que sea que dijeron,
cualquier media verdad o comentario evasivo que vino después fue suficiente. Marina recogió sus cosas, agradeció a todos con una cortesía lo suficientemente afilada para cortar cristal, y se fue. Así de simple. Para cuando la tía Ramona me llamó, la onda ya había comenzado. Marina había publicado algo. Nada explosivo, solo honesto. Unas líneas afiladas sobre cómo las familias reescriben a las personas para encajar en historias más bonitas. Sobre cómo el silencio es una forma de borrador. Sobre el daño hecho en habitaciones forradas con fotos sonrientes de gente que pretendes que no existe. No sabía las palabras exactas. No necesitaba saberlas. Podía imaginarlo claramente. El choque de la imagen curada. Los amigos de la familia leyendo entre líneas. Los círculos artísticos en Nueva York, pequeños y chismosos. El silencioso desentrañarse de una marca construida sobre encanto y exclusividad. Y por una vez, alguien más había notado. No alguien criado en ello, no alguien entrenado para interpretar crueldad como afecto. Alguien que me había visto, no como una carga, sino como un ser humano. Una doctora. Una hermana. Una presencia. Esa noche, sentada sola en la quietud de mi apartamento, aprendí algo más poderoso que cualquier respuesta. A veces la verdad más afilada es el silencio que dejas atrás. El día después de Navidad, comenzó. Desesperación filtrándose a través de grietas pulidas. Un email titulado Reiniciemos las cosas. Se leía como un memo corporativo. Soso, pulido, lleno de nada. Estaba firmado conjuntamente por mi madre, mi padre y Julián. Como si la unidad pudiera sobreescribir décadas de fractura. No hubo disculpa real, solo charla sobre emociones intensificadas, estrés navideño, valorar la familia. Enterrada a la mitad, encontré la petición real. ¿Podía contactar a Marina, aclarar las cosas, suavizar todo? No porque me extrañaran, no porque finalmente entendieran, sino porque la carrera artística de Julián estaba en riesgo. No se trataba de mí. Nunca se había tratado de mí. Solo del desastre que mi ausencia había dejado atrás. Un espejo que ya no podían evitar. No habían contactado porque me extrañaran. Simplemente se habían dado cuenta de que el costo de borrarme había subido más alto de lo que estaban dispuestos a pagar. No respondí. Esa noche, mientras la nieve susurraba contra mis ventanas, mi teléfono vibró otra vez. Esta vez, no era familia. Era el administrador del hospital. David Reynolds, un hombre que solo había conocido una vez en una gala benéfica. Ojos amables, apretón de manos firme. Sonaba vacilante. Lena, comenzó. Esto es un poco incómodo, pero recibí una llamada de tu padre. Se aclaró la garganta. Dijo que está preocupado por tu bienestar emocional, que tal vez has estado bajo estrés últimamente y podrías necesitar tiempo libre. Mi sangre se convirtió en hielo. No del tipo que entumece, sino del tipo que endurece. Afilado. Preocupación convertida en arma. Mi padre, el hombre que una vez se rió de que era demasiado intensa para mi propio bien, ahora estaba usando ese mismo rasgo para pintarme como inestable. No porque lo creyera, sino porque pensó que me controlaría, me sacudiría, me asustaría para volver al silencio. No funcionó. David lo vio claramente, dijo tanto. Pero el mensaje era claro. No buscaban reconciliación. Buscaban palanca. Y eso falló. El siguiente movimiento vino, una campaña de difamación curada a través de mensajes grupales, susurros silenciosos a primos y tías distantes. Lena solo está pasando por un momento difícil ahora. Se está aislando. Está abrumada. No hubo mención de Navidad. No hubo mención de exclusión. Solo preocupación convertida en arma de control. Una prima con la que no había hablado desde la primera exposición de arte de Julián me envió mensaje de la nada. Oye amor, si alguna vez necesitas un retiro de yoga, tengo un código de descuento.
abrumada despierta. Cada manipulación pulida, cada traición envuelta en cuidado performativo solo afiló mi claridad. No me estaban protegiendo. Estaban protegiendo su narrativa. La que Julián era el corazón talentoso de la familia, y yo era la utilidad silenciosa que nunca hacía olas. Pero había terminado de suavizar su historia. La nieve afuera siguió cayendo, lentamente, borrando las huellas de cada camino que había tomado para hacerme más pequeña para ellos. Y por primera vez, no sentí urgencia de corregir el registro. No hubo necesidad de defenderme. Sabía la verdad. Pero no terminó ahí. Nunca termina. No con gente que cree que tiene derecho a tu silencio. Vino después, envuelto en suavidad, la voz de mi madre fuera de mi puerta. Un domingo silencioso, mediados de enero, ese frío profundo de huesos presionando contra las ventanas como si estuviera respirando. Estaba en mi escritorio haciendo notas de pacientes. Una taza de té olvidada a mi lado. Entonces lo escuché, un golpe suave. No me moví. Solo escuché mi latido. Constante, calmado. Entonces me levanté, caminé a la puerta, y miré por la mirilla. Ahí estaban. Mi madre, mi padre, Julián, abrigados en abrigos, sonrisas estiradas delgadas. Una disculpa perfecta enmarcada en desesperación. No abriría la puerta. Todavía no. No sentí miedo, solo una tristeza distante y doliente. El tipo que sientes cuando finalmente te das cuenta de que el barco de rescate que pasaste años esperando era solo otro espejismo en el horizonte. Abrí la puerta una pulgada, lo suficiente para dejar que el frío se deslizara a través de la grieta y picara mi piel. No lo suficiente para invitarlos a entrar. Mi madre habló primero. Su voz era suave, practicada, cubierta en algo que se suponía que sonara maternal. Solo queremos hablar, dijo, agarrando su bolso como si pudiera contener todas las palabras correctas. No me moví. No sonreí. No me ablandé. Porque finalmente lo vi claramente. No estaban ahí por mí. Estaban ahí por la vieja versión de mí. La que todavía creía que el amor se podía ganar. La chica que se dobló más y más pequeña para exprimir en los espacios diminutos que ofrecían. Esa chica ya no vivía aquí. El silencio se hinchó entre nosotros, frágil y fuerte. Vi la mandíbula de mi padre contraerse, un parpadeo de irritación en sus ojos. Julián se movió de pie a pie como si sus tenis pudieran levantarlo del porche completamente. Estaban incómodos. Después de un momento, les di la única palabra que importaba. No. No discursos, no justificaciones. No puentes construidos de mis propias astillas. Solo no. La cara de mi madre se agrietó. Parte confusión, parte incredulidad, como si no pudiera comprender que los andamios confiables en los que se había apoyado durante décadas finalmente se habían desmoronado por elección. Cerré la puerta en silencio. No un portazo, no una declaración, solo un límite. Lo cerré con manos firmes. Afuera, escuché el subir y bajar de voces amortiguadas. Primero suplicando, luego más afilado, teñido con la frustración de gente no acostumbrada a ser negada. Pero no escuché. Caminé de vuelta a mi escritorio, me senté, y envolví mis dedos alrededor de mi taza de té frío, dejando que el silencio se enrollara a mi alrededor como algo sagrado. En el estante a mi lado estaba la carta enmarcada de Marina, la tinta ligeramente manchada, su letra manuscrita presionada con intención y cuidado. La miré y me sentí, por primera vez, sin peso. Pensé en todos los años que había pasado tratando de moldearme en una hija que pudieran aplaudir. En cómo había absorbido su culpa, su silencio, su negligencia, y lo había convertido en combustible para seguir apareciendo. Nunca estuve destinada a ser un espejo. Nunca nací para reflejar su orgullo o absorber su decepción. Había algo más. Y tal vez finalmente eso era suficiente. No se fueron de inmediato. Escuché zapatos arrastrarse, voces murmurar,
desesperación curvándose en los bordes. Luego otro golpe, más suave. Lena, por favor. Solo queremos hablar. Me quedé sentada. La carta enmarcada de Marina me ancló. Mi té frío, amargo, y extrañamente satisfactorio. Dejé que el golpeteo continuara hasta que se suavizó, luego se detuvo. El silencio se asentó otra vez. No hueco esta vez, sino lleno. Por primera vez, entendí. El perdón no siempre significa reabrir la puerta. A veces significa elegir no hacerlo. A veces significa pararse alto mientras las mismas personas que te fracturaron se agotan contra el límite que finalmente tuviste la fuerza de construir. Un muro no hecho de amargura, sino de autoestima. Pasaron minutos, tal vez más. Luego vino el arrastre de pasos que se retiraban, el golpe sordo de puertas de auto, el zumbido vacilante del motor. Se habían ido. No destrozados, solo negados. Me paré y caminé lentamente a la ventana, corriendo la cortina lo suficiente para ver las luces traseras desvaneciéndose en la calle espolvoreada de nieve. No me encogí. No busqué mi teléfono. No sentí impulso de correr tras ellos. No hubo deseo doloroso de arreglar lo que habían roto con su silencio. Solo paz. Paz real. El tipo que se asienta profundo en tu pecho cuando finalmente dejas de rogar por un asiento en una mesa que nunca fue puesta para ti. Me alejé de la ventana. Mi apartamento se sintió más cálido ahora. No más fuerte, no más brillante, solo mío. El árbol de Navidad todavía estaba en la esquina, sus luces desconectadas, adornos.